En un país donde la cultura vibra en cada rincón, los funerales de las grandes leyendas del cine, la música y la comedia no son solo el cierre de una vida, son capítulos de una historia colectiva que detienen el tiempo. Cuando las luces del escenario se extinguen, el silencio de la pérdida resuena en el corazón de México, uniendo a multitudes en un luto que trasciende generaciones. Las calles se llenan de lágrimas, cánticos espontáneos y rumores que, con el paso de los años, se convierten en mitos. Estos adioses no solo despiden a íconos, sino que celebran legados que han moldeado la identidad de un pueblo. A continuación, recorremos los funerales de 7 figuras inmortales de México, momentos donde el duelo se transformó en un canto de amor eterno, reflejando la huella imborrable que dejaron en la cultura y el alma de una nación. 1. Manuel Valdés, Tintán, la risa que se convirtió en llanto. Manuel Valdés, conocido como Tintán, fue el alma de la comedia mexicana, un pachuco irreverente cuyo ingenio y carisma conquistaron a millones. Su personaje, con sombrero ladeado y un hablar que mezclaba el español con el spanglish, dio vida a la época de oro del cine mexicano. Pero el 29 de junio de 1973, tras 18 días de agonía en el Hospital de la Anda, Tintán falleció a los 57 años. Una hepatitis que derivó en cirrosis hepática, complicada por un cáncer de páncreas que nunca supo que padecía, apagó su chispa. En sus últimos días, la morfina apenas aliviaba su dolor, y su partida dejó a México en un estado de conmoción profunda. El funeral, celebrado en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, reunió a unas 3,000 personas, familiares, colegas del cine y admiradores que se negaban a aceptar que el rey de la risa se había ido. La imagen más conmovedora fue la de sus hermanos, Ramón Valdés, el querido don Ramón de El Chavo del Ocho, y Antonio Valdés, el ratón, cargando el ataúd con los rostros desencajados por el dolor. Una fotografía de 1973, donde Ramón, visiblemente roto, sostiene el féretro, se convirtió en un símbolo del amor fraternal y la tragedia de la pérdida. Rosalía, la viuda de Tintán, sus 6 hijos, su hermana Guadalupe y decenas de sobrinos y nietos despidieron al hombre cuya vida vibrante contrastó con la solemnidad de su adiós. En las calles, algunos cantaban el pachuco alegre, como si quisieran devolverle una última sonrisa al ícono que hizo reír a un país. 2. Luis Aguilar, el galán que descansó en paz. Luis Aguilar, el Gallo Giro, fue un titán del cine mexicano, un galán de mirada profunda y voz potente que brilló en más de 200 películas y dio vida a la música ranchera con clásicos como El 7 Leguas. El 24 de octubre de 1997, a los 79 años, Aguilar partió en silencio, cumpliendo su deseo de irse sin sufrimiento. Un infarto masivo lo sorprendió mientras dormía en su hogar en la Ciudad de México. Su esposa, Rosario Gálvez, lo encontró sin vida al amanecer. Más tarde se supo que el actor enfrentaba arritmias, policitemia y enfisema pulmonar, consecuencias de décadas de tabaquismo que minaron su salud. Su funeral fue un evento multitudinario que reflejó el cariño inmenso del pueblo mexicano. Unas 15,000 personas, entre fans, colegas y amigos, se congregaron en las calles de la capital para rendirle homenaje. Las puertas de la funeraria se abrieron para que el público pudiera despedirse, y las filas se extendieron por kilómetros. Actores, cantantes y directores recordaron su carisma y su profesionalismo, mientras los mariachis tocaban México lindo y querido en su honor. Sus cenizas fueron divididas en 3 destinos, una parte descansa en la Iglesia de la Cruz en Jardines del Pedregal, otra fue esparcida en el mar de Cancún, y el resto permanece en el hogar de Rosario en Cuernavaca. Algunos testigos hablaron de sombras misteriosas alrededor de su ataúd, un toque de misticismo que añadió un halo de leyenda a su despedida, como si el Gallo Giro aún tuviera historias que contar. 3. Dolores del Río, la diva que unió 2 mundos. Dolores del Río, la reina indiscutible del cine mexicano y pionera latina en Hollywood, fue mucho más que una estrella, fue un símbolo de elegancia y resistencia cultural. Su belleza etérea y su talento la llevaron de México a las grandes producciones estadounidenses, donde rompió barreras en una industria dominada por prejuicios. El 11 de abril de 1983, a los 78 años, falleció en Newport Beach, California, tras una vida dedicada al arte.
Sus cenizas viajaron a la Ciudad de México, donde unas 50.000 personas se reunieron para rendirle un homenaje que combinó solemnidad y admiración. El Panteón Civil de Dolores acogió inicialmente sus restos, pero en 2004 fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres, un reconocimiento a su impacto como embajadora cultural de México. El funeral fue un evento de gran dignidad, con la presencia de figuras del cine, la política y las artes. Actores como María Félix y directores que trabajaron con ella destacaron su papel en películas como María Candelaria, que elevaron la imagen de México en el mundo. Las multitudes, con lágrimas en los ojos, recordaban a la mujer que desafió estereotipos y abrió caminos para las generaciones futuras. Su adiós fue un reflejo de su vida, elegante, poderoso y eterno. 4. Vicente Fernández, el charro que cantó hasta el final. Vicente Fernández, el charro de Huentitán, fue la voz de México, un ícono cuya música ranchera y carisma capturaron el alma de un país. Con más de 50 años de carrera, sus canciones como Volver, Volver y El Rey se convirtieron en himnos nacionales. El 12 de diciembre de 2021, a los 81 años, Vicente partió tras una batalla de meses. Una caída en su rancho Los Tres Potrillos provocó un traumatismo cervical, complicado por un diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré que debilitó su cuerpo. Su muerte dejó un vacío que aún resuena en el corazón de millones. Su funeral, celebrado en la Arena VFG de su rancho en Guadalajara, fue un homenaje que mezcló luto y celebración. Unas 50.000 personas, entre familiares, artistas y fans, llenaron el lugar para despedir al rey. El féretro, colocado en el centro del escenario donde tantas veces cantó, fue rodeado por sus hijos y nietos en una guardia de honor. Alejandro Fernández, con la voz quebrada por la emoción, interpretó Amor de los Dos frente al ataúd, mientras doña Cuquita, su esposa, se despedía entre lágrimas. Mariachis, junto a artistas como Pepe Aguilar y Edith Márquez, tocaron sus canciones más queridas y la multitud cantó al unísono. Una misa solemne cerró el evento público, antes de un entierro privado en el rancho, donde Vicente descansa en la tierra que tanto amó. Su adiós fue un reflejo de su vida, apasionado, auténtico y profundamente mexicano. 5. Roberto Gómez Bolaños, el genio que llenó un estadio. Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, fue un genio de la comedia que dio vida a personajes como el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, íconos que trascendieron fronteras y generaciones. Su creatividad y humor sencillo conquistaron a Latinoamérica y más allá. El 28 de noviembre de 2014, a los 85 años, Chespirito falleció en Cancún por complicaciones respiratorias y una insuficiencia cardíaca. Su partida marcó el fin de una era para la televisión latinoamericana. Su despedida en el Estadio Azteca fue un evento sin precedentes, un espectáculo que reunió a más de 100.000 personas. Las gradas se llenaron de familias, muchas vestidas con los colores del Chapulín o el barril del Chavo, mientras canciones como Qué bonita vecindad resonaban en el aire. Pantallas gigantes proyectaban escenas de sus programas y el público vibraba entre lágrimas y risas, recordando la infancia que Chespirito les regaló. Sin embargo, el homenaje no estuvo libre de controversia. Carlos Villagrán, Kiko, afirmó que el féretro estaba vacío y que Chespirito había fallecido días antes, generando especulaciones que empañaron el momento. Pese a esto, el adiós a Chespirito fue una celebración de su legado, que sigue vivo en la cultura popular, aunque disputas legales entre su familia y Televisa han limitado la difusión de sus programas. Su funeral fue un recordatorio de que el humor puede unir a un continente. 6. María Félix, la doña que reinó hasta el final. María Félix, la doña, fue la encarnación del poder y la belleza en el cine mexicano. Con su mirada penetrante y su carácter indomable, protagonizó películas como Doña Bárbara y Enamorada, convirtiéndose en un símbolo de la mujer fuerte y libre. El 8 de abril de 2002, coincidiendo con su cumpleaños 88, María falleció en la Ciudad de México. Su cuerpo fue honrado en el Palacio de Bellas Artes, donde unas 120.000 personas, incluyendo figuras como Pedro Armendáriz Jr. y el escritor Carlos Monsiváis, se reunieron para despedirla. El duelo fue un evento nacional.
Gritos de «Viva María Bonita» resonaron en las calles, mientras la prensa capturaba cada momento de un adiós que parecía sacado de una de sus películas. En 2020, su cuerpo fue exhumado por dudas familiares sobre las circunstancias de su muerte, añadiendo un capítulo póstumo a su leyenda. María Félix dejó una marca imborrable, recordada incluso por un episodio en el funeral de su hijo, Enrique Álvarez Félix, donde silenció a un sacerdote que divagaba, exigiendo un rezo directo y sin rodeos. Su funeral fue un reflejo de su vida, majestuoso, desafiante y eterno. 7. Juan Gabriel, el divo que cantó eternamente. Juan Gabriel, el divo de Juárez, fue un huracán de talento y emoción, un compositor y cantante cuya música tocó el alma de millones. Con canciones como Amor Eterno y Noa Noa, dio voz al amor, el desamor y la identidad mexicana. El 28 de agosto de 2016, a los 66 años, Juan Gabriel falleció por un infarto mientras estaba de gira en California. Su partida, tan repentina, dejó a México y al mundo en shock. Su primer homenaje tuvo lugar en Ciudad Juárez, donde miles se reunieron frente a un altar callejero, cantando sus temas bajo las estrellas. Luego, en el Palacio de Bellas Artes, más de 200.000 personas y 108 millones de televidentes despidieron al ícono. Aída Cuevas y el mariachi Gama Mil interpretaron Amor Eterno en un momento que erizó la piel de todos los presentes. Sus cenizas regresaron a Juárez, donde descansan en su hogar de la avenida 16 de septiembre. El contraste entre la celebración masiva y el deseo de privacidad de su familia marcó un adiós que reflejó la dualidad de Juan Gabriel, un artista del pueblo, pero también un hombre reservado. Su funeral fue una explosión de amor, música y legado. Estos 7 funerales no fueron solo despedidas, fueron testimonios del amor profundo que México sintió por sus íconos. Desde estadios abarrotados hasta calles desbordadas de llanto y canto, cada adiós mostró el impacto de estas figuras en la identidad de un país. Sus historias, tejidas con risas, canciones y lágrimas, siguen vivas en la memoria colectiva. Si alguna de estas leyendas te conmovió, comparte su nombre y únete a mantener su luz encendida. Porque, aunque los reflectores se apaguen, sus legados iluminan el alma de México para siempre.